Hola Juan, buen día. Bueno, acá está un poquito la explicación de circuitos con corriente alterna. Vamos a ver lo que es una corriente o fuente sinusoidal, la representación faserial, la ley de Ohm y algunos problemitas. Va a ser que no es tan difícil, pero tiene una forma por ahí muy novedosa quizás para lo que podés estar acostumbrado. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Este, lo que cambia con respecto a corriente continua es que cambia el valor de la fuente. Pues antes tenías en corriente continua una fuente que era constante, que siempre vale 100 volt, ponele, que puede ser el voltaje que te proporciona una pila. Entonces la pila siempre vale 100 volt. Bueno, ahora no vas a tener una pila, vas a tener un generador y ese generador va a ser una fuente de sinusoidal, es decir, va a ser un voltaje que sube y baja, ¿entendés? Ponele, puede valer 100 volt, va a bajar a 0, después va a bajar a menos 100 y después va a volver a subir a 0 y después va a volver a subir a 100 y así infinitamente, ¿no? Hasta que se apague la fuente. Y bueno, matemáticamente una fuente que sube y baja sinusoidal responde a esta ecuación, donde U0 es la tensión máxima, el valor máximo que va a tener, omega está relacionado con la velocidad a la que sube y baja, ¿sí? La frecuencia F en Argentina y en otros países son de 50 Hz por segundo. Es decir, la fuente sube, baja y vuelve a subir un total de 50 veces en el tiempo de un segundo. Bueno, este omega que está acá se relaciona directamente con F, con esta ecuación 2πf. Así que omega sería algo así de 314 si F es 50. Y este phi simplemente es el ángulo que tiene tiempo cero. Fíjate que si tiempo es cero, se me va esto, donde está el punto rojo no hay nada, y me queda que seno de phi es como la fase inicial, se le llama. El ángulo inicial, fase y ángulo acá van a ser lo mismo. Se usan estas fuentes en la casa porque son más fáciles de generar, son más fáciles de transportar, incluso son más seguras y permiten hacer algunas cosas que la corriente continua no. Por ejemplo, el funcionamiento de los transformadores se basa en algunos fenómenos que solo se da con corriente alterna. Acá lo que tenés es una curva que representa la variación del potencial con respecto al tiempo según esta ecuación que está acá. Acá estaría el valor máximo, a medida que transcurre el tiempo va a ir bajando hasta llegar al mínimo y después va a volver a subir y después va a volver a bajar. Así que un ciclo sería el tiempo, sería ir de máximo a máximo, ir de pico a pico. Y si F50 en un segundo va a hacer este movimiento 50 veces, digamos, ¿no? De acá a acá, 50 veces en el tiempo de un segundo. Pero lo importante, lo que tienes que saber es que tienes una fuente que sube y baja en forma sinusoidal. Y ahora vamos a ver cómo la operamos, cómo hacemos las cuentas. Vamos a hablar de lo que son los fasores. Es simplemente una manera de representar a la fuente de la que estábamos hablando. Y fíjate que yo acá lo que voy a tener es un vector que va a tener un ángulo de omega t más phi. De omega t más phi. ¿Y qué significa que tiene un ángulo que depende del tiempo? Porque acá está el tiempo y el tiempo, sabes que cambia, varía. O sea, el tiempo está pasando todo el tiempo, ¿no? Bueno, significa que, en pocas palabras, que este vector que está acá va a ir girando en esta dirección que está acá. O sea, este vector va a estar girando así, con una velocidad relacionada con omega. O sea, si estamos en Argentina, este vector va a girar 50 veces, o sea, va a estar así a los pedos, en un segundo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué un vector? ¿Qué tiene que ver un vector con una fuente? ¿Qué pasa? Bueno, es una herramienta matemática que permite representar y operar a las fuentes de una manera más simple. ¿Por qué? Porque si aplicamos la regla de SOHCAHTOA, y fíjate que acá tenés un vector, y fíjate que esto es un triángulo rectángulo, y fíjate que este es el seno, que es la componente ni, y que esta es la hipotenusa, que es mu 0, si yo despejo la componente vertical de ese vector, me queda esta ecuación que está acá. ¿Y a qué te suena esto? Es mu 0 por seno de omega t. O sea, esto es la fuente en definitiva. El valor máximo por el seno del ángulo. Lo que pasa es que antes vos estabas acostumbrado a que el ángulo valga 60 grados. Bueno, acá es un ángulo que varía con el tiempo. ¿Sí? Acá es un ángulo que está girando. Y bueno, se llama, bueno, lo que dice ahí se llama fasor porque es una mezcla de la palabra vector por esta flecha, más fase que gira siempre a la misma velocidad, por eso se llama fase. Vector más fase da la palabra fasor. Y acá introducimos un poco la notación de números complejos que aparecen en esta parte de corriente alterna. Básicamente lo que vos tenés que notar es que el plano IX con el que estás acostumbrado a dibujar un vector, es
igual, cuando digo es igual, digo que es matemáticamente igual, se dice que son espacios isomorfos, los que estudian álgebra sabrán de lo que hablo, pero digamos que es muy parecido para nosotros y tiene las mismas propiedades que lo que se llama el plano complejo. El plano complejo, si vos tenés un número complejo, ¿te acordás cómo era? Era un número real más un número imaginario, por ejemplo, 4 más, no sé, 3 por i. Esto es un número complejo. Bueno, el número complejo 4 más 3i, yo lo puedo representar en el plano complejo, que va a tener componente real 4, porque esta es la parte real, y componente imaginaria 3, porque esta es la parte imaginaria. Entonces, esto para mí, si hago la intersección, es un número complejo en el plano complejo, ¿no? Bueno, para borrar este enchastre, vamos a borrar todas las entradas manuscritas. Ahí va. Lo importante es que, como te decía, yo puedo representar ahora mi fuente como un vector o la puedo representar como la parte imaginaria de un número complejo. Y lo importante es que, bueno, este número complejo tenga longitud mu0, parecido al vector, y tenga un ángulo que vaya variando, o sea, wt más phi. Es decir, en resumen, mi fuente la puedo escribir con la ecuación mu0 seno de omega t como una función, la puedo representar con un vector girando, con omega t más phi de velocidad angular, sería esto, o lo puedo representar como un número más complejo girando. Por algo es, digamos, es más fácil para hacer las cuentas después. Ahora vamos a ver. Entonces, y acá lo importante por ahí de esto es, bueno, entender que una fuente se puede representar con un número complejo y que además la puedo representar como un número complejo. Esto es una forma exponencial o polar del número complejo, ya la vamos a ver bien, pero lo importante es que tu fuente la puedes escribir como el módulo, o sea, la longitud de la flecha o del número complejo que está acá, con el ángulo. Entonces esto sería mu es una fuente de módulo mu0 que tiene una fase de phi. Phi es el ángulo inicial que está acá. Eso ahora vamos a ver mejor en los ejercicios, pero eso es lo importante, digamos. Acá hay una comparación de la ley de Ohm que sigue barriendo en corriente alterna, pero se ha modificado un poquito respecto a su equivalente a la corriente continua. Acordate que en corriente continua I es igual a V sobre R. Acordate que, ¿qué es esto? I es la corriente consecuencia que tengo a causa de establecer un voltaje. Y R es la resistencia que tiene el material que se opone al paso de corriente. Entonces, mientras mayor sea el voltaje, mayor es la corriente, mientras mayor sea la resistencia, menor es la corriente, y por eso tienen esta funcionalidad. Lo que cambia ahora es que, bueno, en corriente continua tenemos los dispositivos resistores con su resistencia en R y los capacitores con su capacitancia C. Acá hay unas ligeras diferencias. A ver, primero, se representa o se pone la flecha de vector, porque acordate que si esta fuente es un seno, es una sinusoidal, es una fuente que sube y baje, esta corriente también va a tener una función sinusoidal. O sea, esta corriente también va a ir subiendo y bajando de alguna manera. Es decir, acá las cargas se van a mover así, de forma continua en una sola dirección, como se mueve el punto rojo, y acá las cargas van a oscilar, tuki, 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 tuki. Sube la corriente, se sube la carga, baja la corriente, la carga baja, y van a venir haciendo así. Entonces, ya vimos que algo que responde a una función seno se representa bien con un vector o un número imaginario, por eso tienen la flechita arriba. Primera diferencia. Segunda diferencia muy importante, que antes tenías R y ahora tenés Z. Donde Z, me olvidé de escribirlo en la diapositiva, si querés anotarlo, es la impedancia, que me da una idea de que es una propiedad del sistema que se va a impedir al paso de esa corriente. Los dispositivos que voy a tener en un sistema de corriente alterna son los resistores, con su resistencia R, los inductores, con su inductancia L, y los capacitores con capacitancia C. Lo importante de esto es que, bueno, la resistencia R queda igual, pero los inductores y capacitores van a reaccionar al paso de una corriente sinusoidal con lo que se llama reactancias, que tienen estas ecuaciones, no importa dónde salen, porque para la forma que yo me sé demostrar dónde sale esto, implica derivar, implica hacer alguna integral, implica conocer 2 o 3 cositas que no creo que hayas visto, así que no viene al caso, tomalo, digamos, es medio dogmático, esta es la fórmula. La reactancia del inductor, X sub L, es omega por L. Y la reactancia del capacitor es 1 sobre omega C. Capaz que algo interesante, si omega 0, es decir, si la corriente es continua, o sea, quiere decir que el seno no está girando y se da cuando omega 0,
la reactancia del inductor es 0. Vamos de nuevo, mira. Si omega es 0, quiere decir que la fuente no está ni subiendo ni bajando, se está quedando continua. No, porque acuérdate que omega nos daba la velocidad, digamos, con la que sube y baja. Si es 0, la corriente se queda constante, entonces vuelvo al caso de corriente continua. Y entonces XL, no hay reacción, se queda 0, porque me quedaría que es L0 por L0. Y esto da una idea de por qué, por ejemplo, acá no aparece la inductancia L que está acá y acá sí. En el caso del capacitor, si omega se hace 0, la reactancia capacitiva tiende a infinito, ¿no? Porque me queda 1 dividido a lo que es por 0 infinito. Entonces yo voy a tener una reactancia, digamos, de infinita. Y eso se va a traducir a que no va a pasar corriente por un capacitor en corriente continua. Y eso era algo que habíamos visto. Si vos tenías un circuito RC donde había capacitores, uno decía que no pasaba corriente. No tiene que ver con esto que está acá. Lo importante es saber esta expresión, digamos. Es saber calcular la impedancia conociendo la resistencia L y C. Y obedece esta fórmula, que obviamente no te la puedo demostrar sin usar herramientas que quizás no conozcas o no te interesen, entonces te la escribo de una. Va a ser un número complejo, porque te acordás, puedo expresarlo como una C, con una función seno, lo puedo representar como un vector o lo puedo representar con un número complejo. Bueno, la forma que se elige es con un número complejo, que tiene parte real R de resistencia y una parte imaginaria, que se escribe J más una parte imaginaria. Esta es la unidad imaginaria, la que se conoce como raíz de menos 1, que va a ser omega L, o sea la reactancia inductiva, menos 1 sobre omega C, o sea la reactancia capacitiva. Y obviamente, como ya vimos hace una diapositiva anterior, yo puedo expresar a mi número complejo en su forma binómica, o sea, como una parte real más J por una parte imaginaria, o lo puedo expresar como un bicho, digamos, que tiene módulo de z, o sea, la longitud de lo que sea ese número complejo, ya vamos a ver cómo se calcula. Tengo buenas noticias, la calculadora lo hace todo sola. Y un ángulo phi z. Vamos a volver sobre esto igual, pero para que te vayas dando una idea de cómo se trabaja esto. Bueno, y acá lo que vamos a ver es estudiar cómo se ve la impedancia para sistemas puros y después para sistemas mezclados, bueno, va a ser algo intermedio. Pero bien. Sistema inductivo, ¿qué sería? Tengo una fuente sinusoidal, o sea, una fuente que soy baja, por eso se pone este bichito de acá, esta es la fuente, y tengo nada más que un inductor. Un inductor que tiene, por supuesto, un L, y nada más, este es el sistema. Entonces, sabemos que la impedancia me queda así, porque el R vale 0 porque no hay resistor, C vale 0 porque no tengo capacitancia. Déjame ver algo. Déjame chequear una cosita. Bueno, he vuelto, está todo bien. Bueno, entonces te decía, ZL, o sea, la impedancia inductiva, ¿cómo era la impedancia genérica? R más J omega L menos 1 sobre omega C. Bueno, ¿qué es lo que hay que saber? Que no tengo resistencia, no tengo capacitor, me quedo solo con el término que tiene L, entonces la impedancia me queda J omega L. Bueno, sigo. ZL entonces la puedo expresar en su forma polar como algo que tiene módulo de omega por L y ángulo de 90 grados. Y espero que entiendas por qué el ángulo de 90 grados. Si no, le voy a tratar de hacer un dibujito muy sencillito. A ver, pluma. Yo voy a tener el plano complejo, que tiene parte real ahí y parte imaginaria ahí. Acá puede sacar una pantalla. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Va a quedar muy feo. Bueno, plano complejo. Yo tengo este número complejo que tiene parte real 0 y parte imaginaria, que la voy a escribir en azul, que va a estar por acá, que va a tener un valor de omega L. Si yo esto lo pienso ahí, como una flecha que va desde el origen hasta el otro punto, me queda una flecha que está sobre el eje vertical. Y esa flecha tiene un ángulo siempre medido con el componente horizontal, siempre, de 90 grados, que es este que está acá. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Tengo una flecha de longitud omega L con ángulo de 90. Y lo puedo expresar así. Muy cómodo. Ley de Ohm, I es U sobre Z. Y entonces voy a tomar como que la fase de la fuente es 0. Entonces la fuente tiene un valor máximo de U0 con ángulo de 0. Y el Z es lo que está acá, tiene un módulo de omega L con ángulo de 90. Entonces,
La y inductiva tiene este módulo, este que está acá, y ángulo que va a diferir del ángulo de la fuente de 90 grados. Fíjate, este es 0, bueno, el ángulo va a quedar de menos 90. Pausa. ¿Por qué el ángulo es de menos 90 y por qué el módulo es de esto? Bueno, esto es una de las bondades de trabajar con números complejos. Se puede demostrar a partir de la forma exponencial, la forma polar y qué sé yo, que si vos estás dividiendo dos números complejos cualesquiera sean, el módulo del complejo resultante, en este caso y, va a ser la división de los módulos que estoy dividiendo. Es decir, el módulo de u sobre z es el módulo de u sobre z. O sea, medio que me mareé, pero el módulo de i va a ser el módulo de u dividido el módulo de z. Eso quise decir. Si el módulo de u es mu 0 y el módulo de z es omega l, bueno, el módulo de i es mu 0 sobre omega l. ¿Qué pasa con el ángulo? Bueno, muy sencillo, se restan. Si yo tengo ángulo 0 y ángulo de 90, cuando estoy dividiendo, el ángulo resultante va a ser 0 menos 90, o sea, menos 90 grados. Bien. Yo sé, te estás agarrando la cabeza, yo lo sé, porque esto no es trivial, no es sencillo de mostrar. Nadie te enseñó matemática. Es como algo que te están imponiendo a la fuerza que lo aceptes y puede ser medio incómodo, pero cuando hagas el tercer ejercicio y lo incorpores, ya está, te queda para toda la vida. Así que tranqui. Pero bueno, esto es lo importante, que si yo estoy dividiendo dos números complejos, el módulo resultante es la división de sus módulos y el ángulo resultante es la resta. Y acá se hace lo que se llama una representación fasorial, que es, primero se dibuja lo que representa la fuente, el número complejo que representa la fuente, en nuestro caso sería una flecha de largo mu 0 y ángulo 0, que es esta que está acá, y después se dibuja la corriente consecuencia, que sería IL, que sería una flecha de largo mu 0 sobre omega L, y que tiene un ángulo de menos 90 grados. O sea, ahí, este sería 90 grados es en sentido horario, ¿no? 90 grados es este, entonces menos 90 grados sería para acá abajo. Y es lo que está dibujado acá. Tip, para no equivocarse nunca. Si a vos te dan esto de dato, que por ahí te dicen, bueno, tu fuente es esta es tu fuente, y esta es tu corriente, que no tiene por qué formar exactamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Pero suponete que esta es tu corriente, y que acá hay un ángulo, yo qué sé, de 10, ponele. Vos ya sabés con esta información que esta corriente es inductiva. Es decir, que es más inductivo que otra cosa el sistema. Puede haber mezcla, puede haber un capacitor acá y acá una resistencia. Suponete que vos haces todas las cuentas y te queda esto de acá. Bueno, sabés que acá predomina la parte inductiva del circuito. Es decir, vos ves que la fuente está abajo, bueno, entonces tenés una impedancia inductiva. Y una impedancia inductiva va a implicar que el Z esté por acá, o sea, menor a 90 grados. ¿Se entiende? Vamos de a poco, pero para ir empezando a relacionar todas las cosas. Si no, con lo que te escribí, lo más básico vas a estar bien. Sabés que si la corriente atrasa con respecto a la tensión, es decir, que está por debajo, tiende a ser inductivo. Eso por ahí es lo más importante que hay que recordar. Repito, si vos ves que la corriente, suponete que esta es mu y tu corriente viene así, bueno, vos sabés que esta corriente se atrasa con respecto a mu porque está abajo y es una corriente que tiende a ser inductiva. Borro las notaciones porque queda muy feo. Ahí está. Y paso al otro sistema que es el capacitivo, que sería esto que está acá, fuente sinusoidal con un capacitor. Obviamente, si agarramos la ecuación de Z y me saco encima el término que tiene R y me saco encima el término que tiene L, porque no están en este circuito, me queda que la impedancia capacitiva es esto que está acá. Forma polar de esta impedancia. Bueno, es un complejo de módulo 1 sobre omega C, y como estoy en el plano complejo, vamos de nuevo, suponete que este es el plano complejo, con parte real acá, parte imaginaria acá. Yo tengo un complejo, vamos a ponerle rojo ahora, con parte real 0, o sea que la tengo acá, la parte real, y parte imaginaria negativa con valor de 1 sobre omega C. Bueno, entonces está por acá. Si yo lo uno, tengo esto que está acá, y este complejo se puede representar así, como una flecha que parte del origen hacia el valor del número complejo, tiene un ángulo de 90 grados con el eje X, pero para abajo, o sea, más 90 grados sería este, el que va de X para arriba. Bueno, si yo me muevo para abajo, estoy yendo en el sentido de menos 90 grados. O sea, esto de acá sería menos 90. ¿No? Ahí no se ve el menos, ahí, menos 90 grados.
Esto es una R, aunque no parezca, bueno. Entonces, importante, impedancia capacitiva se puede expresar como este número de acá. 1 sobre omega c con ángulo de menos 90. Aplico el ideón. Mu, habíamos dicho que era U0 con ángulo de 0. La impedancia es 1 sobre omega c con ángulo de menos 90. Si yo hago esta división, mu0 sobre este número, me queda que este pasa como multiplicando arriba. ¿Sí? Entonces me queda que el módulo de I va a ser U0 por omega c. Y el ángulo es la resta entre 0 y menos 90. ¿Sí? 0 menos 90, o sea, 90 grados. Y es lo que está acá. Conclusión. Acá tengo el vector o complejo que representa la fuente U0 con ángulo de 0 grados con respecto a la horizontal, y la corriente inductiva va a ir para arriba con ángulo de 90. Perdón, la corriente capacitiva. Me olvidé de corregir acá. Esto es capacitivo, y esto es capacitivo, y esto sí está bien, es capacitivo y tiene que ir con ángulo de 90, como dice ahí, forma un ángulo de 90 grados con respecto al ángulo de la tensión, que es 0. Si el ángulo de tensión no es 0, no pasa nada, simplemente haces la resta y chao. Y por último, porque es el más aburrido, porque no cambia mucho el corriente continua, el sistema resistivo, es decir, fuente sinusoidal con resistencia. Obviamente, si yo agarro a Z igual a R más J, omega L, menos 1 sobre omega C, me saco el término que tiene L, me saco el término que tiene C, me queda que la impedancia resistiva es R. ¿Y cómo se representa ahora el número R en el plano complejo en función de módulo y ángulo? Bueno, tengo la parte real acá, la parte imaginaria acá. Entonces ponemos un color, ahora volvemos al azul. Tengo un complejo que tiene parte real R, la marco acá, parte imaginaria 0, entonces me queda ahí. Entonces de 0 a la parte R me queda un vector, si querés, o un número complejo horizontal. ¿Cuál es el ángulo que forma esta flecha horizontal con el eje horizontal? 0. Por eso el 0 acá. Y el módulo, o sea, la longitud de esta flecha, es R. Ojo, esto es R de resistencia. Y esto sería un R con I minúscula de parte real. Bueno, importante es que esto se puede expresar como un complejo de longitud R y ángulo 0 grados. Aplico la ley de Ohm. Y, como hicimos antes, módulo es la división entre estos dos y el ángulo es la resta 0 menos 0, 0. Entonces tengo la fuente originaria y la corriente de resistencia que va a ser colineal, tiene el mismo ángulo. Fíjate, la fuente tiene ángulo de 0, la corriente tiene ángulo de 0. Y bueno, vamos con esto al ejercicio de parcial ahora sí. Y acá te quiero mostrar algo que es muy copado. Para que pase la moto, ahí creo que se está yendo. Bueno, este es el ejercicio de parcial. Yo, digamos que cometí, si querés, un error, que yo lo había dibujado acá y pensé que esta corriente I1 pasaba por esta línea. Bueno, por lo que me mostraste vos, parece que como no estaba el enunciado encima, pasaba por acá. Así que esta resolución va a ser, suponiendo que esta I1 pasa por acá. ¿Sí? Entonces yo tengo una I total, que es esta de acá, de 5 con un ángulo de 35, y la I1 que pasa con la resistencia de 8 ohm por ahí. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Sistema en paralelo. ¿Qué sabemos del sistema en paralelo? Que la corriente de tensión que hay entre este punto y este punto tiene que ser la misma que la que hay entre este punto y este punto. Entonces, la caída de tensión acá va a ser I1 por la impedancia Z1, y la corriente de tensión, la caída de tensión que hay acá va a ser la I que pase por Z, que no la conozco, por la impedancia de Z, que tampoco conozco. Buenas noticias, conozco I1, es lo que está acá, 2 con ángulo de menos 30, y conozco la impedancia Z1, es una resistencia, así que va a tener módulo 8 y ángulo 0. Si hago esta cuenta, atención acá, ¿cómo se multiplica? Multiplico los módulos y ahora sumo los ángulos. ¿Sí? Multiplico los módulos, sumo los ángulos. O sea, multiplicación de números complejos. Se multiplica módulos, se suman ángulos. División de números complejos. Se dividen módulos, restan los ángulos. Fíjate las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, 2 por 8, 16 y menos 30 más 0, 0, menos 30, perdón. Entonces me queda que I1 por Z, o mejor dicho, IZ por Z, que es la que no conozco y quiero averiguar, es 16 con ángulo de menos 30. Balance de carga, y acá te quiero ver. Yo no conozco la corriente que pasa por IZ, pero sí conozco la que está acá a este punto. Sé que I total tiene que ser, se tiene que cumplir, digamos, la carga, no se genera, se destruye, entonces se tiene que cumplir que todo lo que entra acá
tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, ¿qué me queda? Que I total va a ser igual a I1 más IZ. Si yo despejo IZ de acá, me queda esto, que IZ es I total menos I1. ¿Bien? O sea, el balance original, yo porque no quería escribir tanto, me queda que I total es I en Z y esta acá sumando. Bueno, despejo IZ y me queda esta ecuación. La I total la tenemos, es 5 con ángulo de 35. Y la I1 también la tengo, es 2 con ángulo de menos 30. Bueno, ¿cómo se suma o se resta números complejos? Si yo tengo esta información de módulo y ángulo, tendría que, como descomponer su parte real e imaginaria, sumar, como se suman los vectores, real con real e imaginaria con imaginaria, tener el vector resultado y después volverlo a pasar a la parte polar, usando Pitágoras para calcular la longitud y usando algún argumento tipo la tangente para calcular el ángulo. 100% seguro que no me seguiste. Y escribirlo es larguísimo y hacerlo es facilísimo porque ¿qué vas a hacer vos? Yo te recomiendo, igual si no querés me avisás y lo vemos, pero a ver si puedo... ¿Desea conservar una... Sí. Yo... Uy, decime que no se fue. Bien. Acá está la presentación. Yo te recomendaría que te compres una calculadora como esta que está acá, que es lo que hizo un compañerito tuyo, porque ahí vi que... ahí no puedo... No es tan igual a... Ahí va. Vi que ponía la cuenta de una. Viste que yo te mandé una foto y que son un montón de cuentas, que hay como un número por coseno, más j por el número por seno, y bueno. ¿Esto qué es? Un complejo con módulo 5, ángulo de 35. Es lo que hago. 5 con ángulo de 35. Y le resto otro complejo que tiene longitud 2 y que tiene un ángulo o fase de menos 30. Entonces longitud 2 y ángulo y fase de menos 30. Aprieto igual. Y me dice que la resta entre estos dos números complejos me da un tercer número complejo que tiene longitud de 4,53 y ángulo de 58,6. Longitud de 4,53 y ángulo de 58,6. Entonces, este valor, que es el que está acá, es la I en Z. Mira que me salté un pasito. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, teniendo IZ, despejo Z pasando a esta dividiendo. Entonces, Z va a ser lo que vale esto, 16 con ángulo de 30, dividido IZ, que es 4,53 con ángulo de 58,6 grados. ¿Cómo se hace esta división? Fácil. 16 dividido 4,53 me da el módulo y la resta entre estos dos ángulos me da el valor del ángulo de la impedancia. Importante lo que viene acá. Yo omito unidades porque esto si no se hace un poquito feo de escribir y te va a parecer feo de leer a vos. Pero como esto es una respuesta, tiene que meter unidades. Y la impedancia de Z, la unidad de la impedancia, es la misma que la de la resistencia y es ohm. Así que no te olvides eso nunca. Buenas noticias. Esto se puede hacer con una calculadora común. Esta cuenta es muy fácil porque es dividir estos dos y restar esta. Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a apretar acá y voy a decir, ok, a ver si puedo. Bueno, no. Voy a hacer 16 con ángulo de menos 30, como dice ahí. Le voy a dividir 4,53 con ángulo de 58,6. Entonces, me fijo que haya escrito todo, pongo igual, y ahí está. Mi complejo resultado tiene módulo 3,53 y ángulo de menos 88,6 redondeado a menos 89. Así que ya estamos. Viste que está bueno eso, ¿eh? Por favor, decime. Ah, mira vos. Quería que... Más abajo, acá estamos. Bueno. Va, no, deja, porque tengo que... Voy a volver a usar la calculadora. Bueno, ejercicio 3. Te dan un fasorial, ¿sí? O sea, los vectores que representan el voltaje y las distintas corrientes, y te pedía calcular las impedancias y te decía que esto es un sistema en paralelo. Así que primero me dibujé el sistema en paralelo, después pasé las corrientes que pasan por cada una de las cargas, Z1 y Z2, acá está la fuente, 160 con ángulo menos 30, y apliqué la ley de Ohm y despejé, digamos. Como es un sistema en paralelo, yo sé que la caída de voltaje que está acá tiene que ser igual a la subida de voltaje que está acá, de alguna manera, ¿sí? Porque sube y después baja, y eso tiene que ser igual. Porque imagínate esto, yo me imagino que soy una carga que está circulando en esta malla.
yo digo, ok, acá gané, ponele que 160 de voltaje. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Que los tengo que perder. Suponete que acá gano 160 y acá pierdo 100. Cada vez que completo una vuelta estoy ganando 60 de voltaje, por así decirlo. ¿Por qué? Porque gané 160, perdí 100, el neto es 60. Si cada vez que yo doy una vuelta gano 60, te imaginas que a las pocas vueltas eso ya acumula una energía impresionante, explotaría, no tiene ningún sentido físico. Lo que se gana acá, en esta subida, es lo que se pierde acá. Y lo que se pierde acá también es lo que se pierde acá. Esa es la gracia de un sistema en paralelo. Entonces, ¿qué dije? Bueno, que I1 por Z1, que es lo que se perdió en la carga de Z1, tiene que ser igual a lo del voltaje, y el voltaje ahora, quizás la diferencia, es que va a tener su módulo y su ángulo, que es dato del ejercicio. Importante, el número acá es 30, pero fíjate que está por debajo, entonces yo le puse el signo menos. Después despejo Z1, que es lo que no conozco, y me queda que 160 con ángulo de menos 30, dividido 7,5 con ángulo de 30, la división de los módulos 21,3, la resta de los ángulos menos 60, y acá ya sabemos que la impedancia Z1, esta de acá, es capacitiva. ¿Por qué? Porque la corriente I1 está por arriba del voltaje. Y te acordás que yo te he dicho que si la corriente está por arriba del voltaje, quiere decir que la impedancia tiene que ser capacitiva. También la podés ver que en esta cuenta, que el ángulo es de menos 60 grados, y si vos tenés un ángulo de menos 60 grados, es como que la parte negativa del valor de z, a ver si lo encuentro, la parte negativa, z, a ver, tiene que estar acá. ¿Ves que esta es la impedancia? Esto, digamos, es 0 grados si es resistivo puro, 90 grados si es inductivo puro y menos 90 grados si es capacitivo puro. Bueno, fíjate que está como más cerca del capacitivo que del inductivo, porque el ángulo es negativo, ¿sí? Es decir, volviendo al dibujo, por ahí se ve mejor. Bueno, no, porque son cosas distintas. Bueno, lo importante es que nada, o sea, viendo, si querés, para hacerlo más fácil, para no marearte, como la corriente está por arriba del voltaje, la impedancia tiene que ser sí o sí capacitiva. Y bueno, acá porque, acordate que la impedancia capacitiva es de menos 90. Bueno, acá tengo menos 60. Evidentemente, estoy muy cerca de la impedancia capacitiva. Eso es otra forma de verlo. Y lo mismo para la impedancia 2, o sea, Z2, ¿cómo se hace? Bueno, sería la pérdida de carga I por Z2 tiene que ser igual al voltaje, ¿no? I2 por Z2 tiene que ser igual al voltaje. Entonces, Z2, ¿cómo hago? Bueno, el I2 lo paso dividiendo. Y después reemplazo por los datos, como siempre, como toda la vida. Serán complejos todo lo que quieras, pero ya vimos que lo hace la calculadora, entonces, ¿qué me queda? El voltaje que se ganó es 160 con ángulo de menos 30. Bien, bárbaro, joya, somos todos felices. La corriente me la dan, es de 6 con ángulo de menos 53. ¿Cómo hago esta cuenta? Divido los módulos, 162, 6, 26,7, resto de los ángulos, menos 30 más 53,1 me da 23,1. Si no tenés ganas de hacer esa cuentita, que es dentro de todo fácil, calculadora y haces a 160 con ángulo de menos 30, lo divido por 6 con ángulo de menos 53,1. Y ahí le pongo igual y me da un complejo de longitud 26,6, que lo redondeé con 26,7, con ángulo de 23,1. Y ya está. Terminaríamos. Sería el fin de la presentación de lo que sería. Porque no hay que hacer mucho más, porque no se pueden mover. A lo sumo te puede pasar que te pongan cargas en serie, y pasa lo mismo que en corriente continua. O sea, ¿qué pasaría si yo tengo un Z1 y después el Z2 en serie? Bueno, la impedancia equivalente sería la suma. Pero bueno, yo si tenés algún ejercicio lo veo, pero no quiero, digamos, inventar ejercicio yo, porque por ahí pongo algo muy boludo o muy difícil. Vamos a ajustarnos a lo que tomaron. Y con eso sería todo de esta parte. Ahora veo si hacemos algo de complejo ahora. Sencillo.